Hermanos, buenas noches. Es verdaderamente un gozo que el Señor me dé la oportunidad de estar aquí y compartir su palabra con ustedes, mis hermanos, los que están aquí y los que están en la transmisión. Si yo les contara, siempre cuando me toca hacer algo del Señor, he tenido algunos problemas y en esta no es la excepción. No vengo enfermo, pero me estaba quedando sin voz pero el Señor en su misericordia le plació que yo viniera aquí a compartir su palabra. Bien, sin más preámbulo, nosotros sabemos de los alimentos. Anteriormente se cultivaban en tierra fértil y daba buenos frutos. Con frutos quiero decir verduras y todas las frutas, lo que sea, porque la tierra era buena. Y se han venido implementando algunas tecnologías como la hidroponía, etcétera, en las cuales hay otras maneras de que ya haya esos frutos. Pero la palabra del Señor sigue vigente y esta noche quiero compartirles la parábola del sembrador. Es una de las parábolas, casi podría definir como populares. Pero ¿qué creen? Que en la mayoría de nosotros, a pesar de que le hemos escuchado, su palabra del Señor nos entra por aquí y nos sale por acá. Y les voy a decir por qué más adelantito. Pues quiero yo decirles que son buenas noticias las que tenemos, porque nosotros estamos pegados a Cristo y Él nos bendice. Bien, por favor, acompáñenme a Marcos 4, del 3 al 9. La palabra del Señor dice así: escuchad, oíd, o como digan las versiones, es lo mismo, a lo mejor por eso es que no escuchamos, porque se escuchad, y si no se escuchad, porque en otra versión dice oíd, y como no se habla como se hablaba antes, oíd, sino oír. Bien, salió el sembrador a sembrar, y ocurrió que al echar la semilla, parte cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotó pronto por no ser hondo el suelo y se la comieron. Pero cuando salió el sol, se secó porque no tenía raíz, porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre espinos, y en unas versiones dice cardos y espinos. Crecieron los espinos y la ahogaron y no dio fruto. Otra cayó en tierra buena y comenzó a dar fruto, crecía y se desarrollaba y producía el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y decía nuestro Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si se fijan cómo cierra
esta parábola inicia con escuchad. Y nuestro Señor así inició, que escuchemos. Y termina la parábola, el que tenga oídos que oiga. Bien, la reflexión, el título de esta noche es: ¿tu corazón es de buena tierra? Y les digo esto porque los corazones buenos es como la tierra buena. La tierra buena da frutos grandes, sabrosos, y el de buen corazón hace el bien que ha aprendido, que le ha enseñado su Señor. Y el que nunca se cansa de hacer el bien. Bien, miren, el mensaje de la parábola es dar a entender el mensaje o enseñanza de la vida para que no cometamos muchos errores. Por eso de esa manera Jesús hizo las parábolas, para que le entendiéramos, para que no cometamos muchos errores. Vamos a cometerlos, dice, para que no cometamos muchos errores, porque es una enseñanza. El mensaje de la parábola del sembrador es uno de los más populares que tiene la Biblia y de las parábolas más leídas. También es donde el Señor Jesús narra una historia simbólica para enseñar las verdades espirituales del Evangelio. Vimos y leímos Marcos 4, del 3 al 9. Dijo que el Señor usó, es un simbolismo, forma simbólica. Eso es lo que es una parábola, ¿verdad? Utiliza figuras. Y para que comprendamos esta parábola, yo les quiero decir ¿de qué se trata? El sembrador es quien siembra la palabra. ¿Quién siembra la palabra? En ese tiempo Jesucristo andaba sembrando su evangelio. Él es el sembrador, Jesús. La semilla es la palabra de Dios o el evangelio de Dios. El terreno, ojo, es el corazón del hombre. Y cuando dice que va sembrando el Señor, va arrojando la semilla, y que nos narra que de 4 escenarios, ¿va? Bueno, pues en el primer escenario, los de junto al camino, se refiere a los hombres de corazón duro. Cuando cayó la semilla en pedregales, son los de corazón poco profundo. Entre espinos, los de corazón a medias. Y en buena tierra, los de todo corazón. ¿Se fijan los 4 escenarios? Y estamos nosotros ahí reflejados a fuerza, en alguno de los 4 tipos de terrenos. O solo que me diga alguien que hay una opción 5, y que me diga, y la implementamos aquí ya como una reflexión, pero la palabra de Dios no miente. Bien, pues vamos a analizar la palabra. El que siembra la semilla representa al que anuncia el mensaje. Hay quienes son como la semilla que cayó en el camino, oyen el mensaje, pero después de oírlo, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en su corazón. ¿Pero por qué sucede esto? Porque no estamos haciendo las cosas de Dios, no estamos con Dios, no estamos obedeciendo a Dios. Por eso sucede que oímos la palabra y llega el enemigo
y nos la arrebata. Por eso no da fruto. Otros son como la semilla sembrada entre las piedras. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Por eso cuando por causa del mensaje, por la palabra de Dios, sufren pruebas o persecución. Y pierden la fe, que es lo peor. Miren, mucha gente ha expresado, antes de recibir al Señor, yo era más feliz. Ahora que recibí al Señor tengo más problemas. Y no es cierto. Es que tú ibas en camino equivocado, ibas directamente al infierno. Y el Señor tocó tu corazón y te dijo, no, vas mal, vete para allá. Cuando te da el mensaje, pero en este caso, ¿lo oyes? Como dije al principio, entra por aquí, sale por acá. En este tipo de terrenos llevamos dos, nos quedan dos. Lo bueno es que hay uno bueno ahí, creo que todos seamos de esos. Otros son como la semilla sembrada entre espinos y cardos. Oyen el mensaje. A ver, ¿qué les suena a esto? ¿Por qué no da frutos este tipo de terreno o este tipo de persona? Los negocios de la vida les preocupan demasiado. Los que tienen negocio, ¿dónde comprar más barato? Para que yo pueda vender y obtener una mejor utilidad. Que la renta, que la luz, etcétera, etcétera. El amor por las riquezas los engaña y quisieran poseer todas las cosas. Quieren un carro de marca, traer pantalones de marca, camisas de marca, todo de marca. Porque el mundo es así, nos mete en esa inercia, en esa competencia. Porque miren, lo mismo te lleva un Volkswagen de aquí a Acapulco que un BMW. Nada más es cuestión de que queremos ser diferentes o quiero ser mejor que tú o ser poderoso porque yo puedo comprar un BMW y tú nada más puedes comprar un Volkswagen. Entonces, cuando tú quieres y las riquezas son tu Dios, quieres todo. Si eres hombre, quieres la mujer más bonita, preciosa. Y si viceversa, quieres a tu príncipe azul, el cuerno, el cuento eterno del príncipe azul. ¿Cuántos años llevamos de la humanidad y seguimos con esos cuentos? Pero así es el mundo, ¿eh? Y caemos en su juego y queremos todo, la mejor casa, con alberca, grandota, con un jardín grandote, en donde yo para entrar necesito un carro porque mi jardín es grande, ¿verdad? Quiero tener una cuenta en el banco. Todo eso nos va alejando.
estos problemas, este es lo que nos ofrece el mundo, si se dan cuenta. Y no hablo de otras cosas que son peores en los trabajos, en gobierno, también en la iniciativa privada, pero más en el gobierno, todo lo que se hace por ascender, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué? Si vamos de paso aquí nosotros, este cuerpo corruptible no va a ir a la vida eterna. Entonces, más vale, mis hermanos, que no seamos este tipo de terreno y los dos anteriores, que nuestro corazón no esté lleno de estas cosas. Por eso dice al principio, ¿tu corazón es de buena tierra? Y solamente el escenario 4, que yo creo que somos la mayoría, porque nos esforzamos diario en tratar de ser obedientes del Señor, conocerle, amarle y poner en práctica su palabra, para que su palabra no sea palabra vana. El escenario 4, mis hermanos, dice, pero hay otros que oyen el mensaje y lo aceptan y dan una buena cosecha, como la semilla sembrada en buena tierra. De estos algunos rinden 30, otros 60 y otros 100 por uno. ¿De cuál eres tú? ¿Das al 30 por uno? ¿Al 60 por uno o al 100 por uno? Y yo no tengo que decirte lo que hay que hacer. Cada uno de nosotros sabemos lo que se tiene que hacer. Que nosotros atesoremos primeramente los mandamientos. Ahorita me trae un conflicto, pero yo le doy gracias a Dios. Rápidamente le explico brevemente. Resulta que en un discipulado que se llama Mi Experiencia con Dios, no es retador, te confronta con la palabra. Y entonces dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y este es el gran mandamiento, y no lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo hace 2023 años en Jerusalén. Y dijo también, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a tú mismo, como a ti mismo. No nos esforcemos por hacer vivir los 10 mandamientos de la ley antigua en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo nos la dejó fácil en esos 2. Habrá alguien que diga, no, pues que no es fácil. No, pues si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Entonces, este mensaje de la parábola es donde nuestro Señor Jesucristo narra una historia simbólica para enseñar las verdades espirituales de su evangelio. Para empezar, en esta parábola, el Señor, en el mensaje de la parábola del sembrador, nos enseña cómo la semilla de la palabra, al ser plantada en el corazón del hombre, tiene efectos diferentes en muchas personas. Lo más relevante de esta parábola es cómo se enfatiza más en los 4 tipos de terrenos
Cada terreno simboliza el corazón del hombre quien fue sembrada la palabra. Cada mensaje del Señor tenía una enseñanza para meditar en nuestras vidas y poner en práctica. Y poner en práctica no es leer, no es oír, y poner en práctica el evangelio. Entonces, mis hermanos, esta es la parábola del sembrador. Y vuelvo como al principio. ¿Qué tipo de tierra es tu corazón? Contéstale al Señor. Si hay que hacerle como los jardineros, que si es tierra mala y hay que cambiarla por tierra buena, hay que hacerlo. Bien. Perdón. Mis hermanos, yo les invito que cada mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en cada una de sus enseñanzas, recordemos quiénes son los de junto del camino. Nos enseña que cada ser humano, óiganlo, es responsable de escuchar y recibir la palabra, retenerla, atesorarla, guardarla. En Pedregales nos da como enseñanza lo importante que tiene congregarse para echar raíz. De otra manera, no echas raíz si no te congregas, Y no importando qué tipo de fe tú estés llevando a cabo, tenemos que congregarnos para echar raíz, una raíz fuerte. Pero aparte, para echar raíz y aprender más cerca de la palabra de Dios, también nos exhorta. Creo que sí lo hacemos. A mí me consta de algunos hermanos. Nos exhorta a orar, estar en comunión con nuestro Señor, estar en comunicación diaria con nuestro Señor. En la mañana dándole gracias porque te permitió abrir tus ojos, y en la noche por haberte dado un día más de vida lleno de bendiciones y de provisión, de amor, de protección, de guía en tu camino. Entre espinos nos deja como enseñanza estar atentos a esos afanes y deseos que pueden convertirse en espinos en nuestras vidas que nos ofrece el mundo. Cuidado, porque el Señor ya en su palabra dice que si estamos con Dios o estamos con el mundo. El Señor no anda con medias tintas. El Señor vomita a los tibios. O estás o no estás con el Señor. Y también nos invita a tener una vida de devoción a Dios, asistir a los devocionales. El Señor te prepara cuando tú le dices: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga en mi vida, Padre Santo? Señor, ¿qué quieres que yo haga en mi iglesia? Señor, ¿qué quieres que haga yo en mi familia? Y el Señor te va a decir dónde tienes que entrarle. A lo mejor en la iglesia te dice: ¿sabes qué? Quiero que me sirvas en la iglesia, en un ministerio. Porque a la mayoría
les gusta que les sirvan, mas no les gusta servir. Y el Señor quiere que les sirvamos siempre. Entre Espinos nos deja como enseñanza estar atentos a esos afanes y deseos del mundo. Debemos detectarlos y cortarlos, cambiar nuestro sentido, como dice Pablo. Si yo estoy viviendo en pecado, pues debo dejar de vivir en pecado. Un ejemplo, y no es para polemizar nada, ¿cuántas parejas no están casadas y viven juntas? Ese no es el esquema del Señor. Están viviendo en pecado. Es uno de tantas cosas. Ahí lo dejo, como dice el Señor. El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Y en buena tierra nos enseña a perseverar en la oración diario. Y en todo momento, porque ya ven como hemos tenido algunos eventos de unos hermanos. Por cierto, como mi hermana Luzma, ¿no? que primero fue Pati, su hijita, el domingo, y luego fue ella entre semana. Entonces, no nos vamos a esperar ahora hasta la mañana por darle gracias porque abrimos los ojos, o hasta la noche porque nos dio un día más de vida. No, por eso dice, por todo y en todo momento. Y sobre todo seguir el camino que Cristo trazó para nuestras vidas. Y un consejo, unas palabras de Pablo que dijo: ante la tentación huye, porque si eres tentado, y más por el enemigo, hay veces que el enemigo ni tiene que ver. Uno mismo te gusta vivir en el pecado, te da satisfacción, te da placer. Entonces dice Pablo, ante la tentación huye. Y entonces, ejemplificando, es que si tú vas acá haciendo las cosas contrarias del Señor, pues tú tienes que ir en sentido contrario en el camino del Señor.